¿Puedes creer que alguien que dice amarte, apostaría por tu dolor? Lo escuché con mis propios oídos. Apostó a que lloraría al recibir los papeles del divorcio en Navidad. Pero lo que no sabía, es que ya estaba lista. Si quieres saber cómo convertí la traición en libertad, mira esta historia hasta el final. Tenía que contártelo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta para ayudarme a seguir trayéndote más historias emotivas. Compártelo con otras personas especiales para que más personas se conmuevan con nosotros. Y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas esta historia. Me quedé en el pasillo con una bandeja en las manos, escuchando las risas bajas que provenían de la sala. Mis pies se congelaron en el frío suelo de madera, con la respiración suspendida en el pecho como si el aire se hubiera petrificado. El vaso tintineó en el plato, pero ninguno de los dos lo notó. Seguro que va a llorar. Las mujeres son tan predecibles. Era la voz de Marcelo, el mejor amigo de mi marido. Siguió una risa ligera y segura, como quien apuesta a un caballo ganador. Y entonces llegó la voz que me rompió el corazón: te vas a desmoronar, como todos. Siempre se desmoronan. Ricardo. El hombre que, hasta ese momento, ocupaba la mitad de mi armario y el centro de mi vida. 5 días antes de Navidad. Aún tenía la esperanza de que el año terminara en paz. Pero esa risa, no podía olvidarla. No podía dejar de oírla. Entré en la habitación con la bandeja, las sonrisas se escondieron por un instante, pero fingieron normalidad. No sabían que yo ya lo sabía. Que ya no era la misma mujer. A partir de ese momento, cada paso sería medido, cada palabra calculada. Ya no estaba casada con un hombre. Estaba casada con una apuesta. A Ricardo siempre le gustaron los juegos de poder. Desde cenas con amigos donde bromeaba diciendo, podría irme mañana y ella no sabría vivir sola, hasta sonrisas que ocultaban pequeñas hojas de afeitar. Yo solía reírme con los demás, fingiendo que era solo una broma, solo sarcasmo. Pero por dentro, me marchitaba. Fue una de esas noches, tras un comentario mordaz sobre mi atuendo: te esfuerzas demasiado por llamar la atención, ¿verdad?, que dejé de usar mi vestido rojo favorito. No fue porque me lo pidiera. Fue porque ya había aprendido a guardar silencio antes del corte. Empecé a evitar las redes sociales. Me salté las reuniones del club de lectura y mis llamadas con mi hermana Lidia se volvieron cada vez más escasas. Mi mundo se volvió tan grande como su humor. Y aún así, no lloré. Todavía no. Había algo más cruel que el grito, el susurro venenoso. Nunca me golpeó, nunca me alzó la voz. Era demasiado listo para eso. Usaba falsos cumplidos como esposas de terciopelo. Tienes suerte de tener a alguien como yo. O peor aún, ¿qué haría sin mí, Laura? Solía decir que solo estaba siendo sarcástico, que era su forma de ser. Renata, mi amiga de la infancia, me miró con ojos que veían más allá del maquillaje y las sonrisas ensayadas. Te estás apagando, dijo en una barbacoa, tras escuchar otro de sus comentarios. Pero lo que realmente me hizo parar todo, fue la frase que dijo en aquella fiesta de empresa: eres como todos los demás, necesitada, siempre queriendo más, sofocante. Lo dijo mientras pasaba la mano por su copa de champán, como si hablara del tiempo y no de la mujer a su lado. La mujer que mantenía esa imagen de matrimonio estable y respetable. La mujer que escuchaba, sonreía y recogía los pedazos sola en el baño del evento. Esa noche, llegué a casa y le propuse lo improbable: quizás deberíamos firmar algo, ya que sigues hablando de irte. Se rió. Se rió a carcajadas, con burla. ¿Quieres un contrato ahora? ¿Crees que voy a proteger mis puntos en la quiniela con un contrato? Agarró una servilleta, garabateó una firma borracho y tiró el papel a un lado. Pero no lo olvidé. Al día siguiente, Renata me ayudó a reconocer el arma camuflada. Me fijé en la servilleta. La guardé en una carpeta, en el fondo de un cajón, debajo de mis recibos de la renta. Y lo escaneé todo. Lo guardé en un correo electrónico secreto que Renata me había ayudado a crear años atrás. Aún no era un plan. Era instinto. Después de eso, empecé a notarlo.
cada perfume diferente en la camisa, cada extracto bancario con gastos sin explicación. Empecé a guardarlo todo, fechas, horas, recibos. Ricardo decía que yo era frágil. Pero lo realmente frágil era su confianza en su propia impunidad. Una noche llegó a casa, fumando tequila, y me dijo, si alguna vez rompemos, volverás arrastrándote. Ni siquiera puedes arreglar el wifi tú solo. Sonreí. Le dije, es cierto. Pero lo que no sabía, es que ya había instalado un sistema de seguridad en la nube con todo lo que necesitaba. El silencio se convirtió en mi armadura. Mi sonrisa, mi escudo. ¿Y mi corazón? Hacía mucho tiempo que había dejado de ser suyo. Se acercaba la Navidad. Pensó que me destruiría esa noche. Pero quien entrega un cuchillo no puede quejarse si lo devuelve afilado. Al final del capítulo, mientras arreglaba el árbol de Navidad y colocaba los regalos, incluido ese envoltorio dorado que ni siquiera había imaginado, pensé: va a entregarme los papeles pensando que me está destrozando. Pero no sabe que soy yo quien se va a ir. Después de aquella noche en que oí a mi marido apostar a que me derrumbaría, todo cambió en mi interior, aunque por fuera seguía pareciendo la misma. Ponía la mesa, sonreía en las fotos familiares, me reía de sus chistes, pero por dentro, cada gesto era un ensayo, cada palabra un escudo. Sabía que me entregaría los papeles del divorcio en Navidad, y también sabía que, para él, esto no era solo una separación, era una actuación. Una apuesta. Un espectáculo. Pero esa historia no empezó ahí. Empezó mucho antes, con palabras sencillas, disfrazadas de cariño. Empezó en las cenas con amigos, cuando Ricardo, con una copa de vino en la mano, decía en voz alta: Laura, sabes que puedo salir por esa puerta en cualquier momento, ¿no? Me quedo porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Y todos se reían. Yo también. Reía porque era más fácil sonreír que explicar la opresión que eso me causaba. Dijo que era solo una broma. Pero empecé a comprender que cada broma tenía un matiz de desprecio, que cada una de esas frases era una forma de hacerme dudar de mí misma. ¿Vas a salir con eso puesto? ¿Te estás esforzando demasiado? Así fue como dejé de usar mi vestido rojo. Intenta no hablar tanto hoy, ¿vale? Deja que yo dirija la conversación. Así fue como empecé a repasar cada palabra antes de abrir la boca. Y nunca gritaba, nunca levantaba la mano. Ricardo era más sofisticado que eso. Le gustaba aparentar ser el marido perfecto en público, el hombre exitoso dueño de una empresa de inversiones que generaba ganancias semanales, siempre hablando de su riqueza, de mi hermosa esposa y de nuestras cuentas conjuntas. Pero en casa, me estaba minando, poco a poco, casi imperceptiblemente. Con una sonrisa, una mirada de desprecio, un comentario seco, ¿de qué te quejas? Mira todo lo que tienes. ¿Tienes idea de cuánto pago al mes por esta casa? Empecé a dudar de mí misma. ¿De quién era antes de él? ¿De quién sería sin él? El miedo no provenía de lo que él haría, sino de lo que yo creía que no podía hacer sola. Porque él repetía una y otra vez, como un mantra: sin mí, no tienes nada. Y eso, con el tiempo, se convirtió en una verdad dentro de mí. Recuerdo una noche, poco después de aquella fiesta de empresa, cuando llegó a casa enfadado porque me había olvidado de recoger su ropa de la tintorería. Inútil, murmuró al pasar junto a mí. No era un grito. No era una amenaza. Era solo veneno. Y lo peor fue que lo dijo con un vaso de whisky en la mano, en voz baja, como si comentara sobre el ambiente. Como si fuera natural. Fue entonces cuando dejé de contestar las llamadas de mi hermana Livia. Sabía que si oía mi voz, notaría el cansancio oculto, la tristeza disimulada, y me preguntaría: ¿todavía te reconoces, Laura? Y yo no sabría qué responder. Porque no, ya no me reconocía. Fue entonces cuando la vida me dio la servilleta. Esa firma descuidada de Ricardo, hecha con una risa burlona, en un momento de arrogancia ebria, se convirtió en mi primera arma. No contra él, sino a mi favor. Renata, mi mejor amiga de la infancia, ahora una respetada abogada, no necesitó muchas palabras. Tienes una oportunidad.
Una oportunidad para proteger lo poco que aún te pertenece. Certificaríamos el documento. Lo escanearíamos. Lo mantendríamos en secreto. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la seguridad. Todavía no era libertad. Pero un atisbo. Un primer paso. Empecé a prestar más atención. En los extractos de su tarjeta de crédito, noté gastos dobles en hoteles caros, cenas con 2 platos principales, flores en citas sospechosas. Creé un archivo. Lo anoté todo. Era casi como armar un rompecabezas con las piezas de mi propio dolor. En su extracto bancario, vi transferencias a una cuenta desconocida, grandes cantidades, frecuentes, y comprendí que estaba moviendo dinero, quizás intentando ocultar alguna herencia o evitar que se dividieran los bienes. Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestra cuenta conjunta no era realmente conjunta. Era una trampa, y yo llevaba demasiado tiempo en ella. Gastas demasiado, decía en las cenas con amigos, mientras yo sonreía y fingía no oírlo. Se la pasa gastándose el sueldo en zapatos. Se reía. Se reían. Pero por dentro, yo ardía. Porque sabía que ya estaba malversando nuestro dinero, planeando su propia salida, y apostando a que no tendría fuerzas para seguirlo. Empecé a grabar. Voces, llamadas, comentarios. Usé una nube cifrada. Anoté contraseñas, fechas, correos electrónicos. Ya no era una esposa. Era una investigadora, una mujer que se escondía bajo la apariencia de un matrimonio. Y, sin embargo, no lo vio. Porque hombres como Ricardo nunca imaginan que una mujer silenciosa pueda estar despierta por dentro. Que una mujer silenciosa no es una mujer derrotada, es una mujer que se prepara. Escribí símbolos en mi agenda. Una X por cada noche que llegó tarde a casa sin dar explicaciones. Una estrella por cada mensaje sospechoso en su celular. Un punto rojo por cada mentira obvia que me dijo con la mayor facilidad. Fui al gimnasio. Pero la toalla estaba seca. Reunión hasta tarde. Pero regresó con el perfume que yo nunca usaba. Poco a poco, el dolor se convirtió en una estrategia. El dolor se convirtió en un mapa. Sabía que planeaba sorprenderme en Navidad. Pensé que me pillaría desprevenida. Pero era demasiado tarde. Porque el testamento emocional que firmó en esa servilleta ya estaba listo para ser abierto. La herencia que intentaba ocultar, la que transfería en secreto, también estaba ya rastreada. Y el fruto de mi paciencia pronto empezaría a aparecer. En el fondo, no quería venganza. Solo quería paz. Solo quería respirar sin disculparme. Quería un rincón de la casa que fuera solo mío, sin su olor, sin su peso, sin el miedo a usar un tono de voz inadecuado y provocar otra crítica disfrazada de consejo. Y esa noche, mientras miraba la mesa de Navidad puesta, los cubiertos alineados, los regalos bajo el árbol, lo supe, él creía tener el control. Pero quien conoce el terreno, sabe exactamente dónde pisar. La servilleta seguía doblada, casi olvidada, en el fondo del cajón donde guardaba los documentos viejos de la casa, extractos bancarios, recibos de sueldo, un contrato de arrendamiento antiguo. Pero sabía exactamente dónde estaba, igual que sabía dónde residían mis últimas fuerzas. Al tocarla, me temblaron los dedos. No de miedo, sino de algo más sutil, la sensación de que allí, en esa sábana manchada de vino y abandonada, estaba mi oportunidad de liberarme. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era el final de una noche extraña. La fiesta de la empresa, sus miradas frías, su risa forzada, sus chistes que me menospreciaban. Y entonces, en casa, con la arrogancia desbordando su vaso de whisky, Ricardo dijo, ¿quieres un contrato? Lo firmo aquí, mira, pero no me cobres después de que lo pierdas todo. Garabateó la firma como si jugara a ser el dueño del mundo. No la leyó, no pensó en ella. ¿Y yo? Simplemente la guardé. A la mañana siguiente, no recordaba nada. Tomó su café con la misma actitud de siempre, comentó sobre la bolsa, dijo que necesitaba revisar la inversión del mes porque las ganancias no compensaban los intereses, y yo solo escuchaba, fingiendo prestar atención.
mientras mi corazón latía a un nuevo ritmo, más firme, más seguro. Tenía la firma. Tenía el comienzo de mi salida. Tomé la servilleta y fui directo hacia Renata. Me esperaba con una mirada que decía más que cualquier palabra. Ambos sabíamos que ese momento podría cambiarlo todo. Sentado frente a ella, observé cómo el silencio se acentuaba entre nosotros mientras leía el contenido. El papel temblaba un poco en su mano, pero sus ojos eran fijos, analíticos, fríos, como los de alguien que ha visto a mucha gente intentar escapar demasiado tarde. ¿Firmó esto, voluntariamente?, preguntó. Asentí. Renata dejó el periódico sobre la mesa, se puso las gafas y me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Te dio el cuchillo, Laura. Ahora solo queda decidir cuándo cortarlo. Respiré hondo, sus palabras resonaron como una llamada de atención y una liberación. Y no quiero venganza, Re. Solo quiero paz. Seguridad. Quiero que esta casa, esta vida, este bebé que ni siquiera sabe que existe, esté protegido. Quiero que ya no pueda manipularlo todo como si yo fuera un activo a su nombre. Ella asintió. Entonces, vamos a reforzar eso. Y así empezamos. Añadimos cláusulas, términos detallados, convertimos lo que antes era una broma descuidada en un contrato real, oficial y legítimo. Cada línea era un cordón cortado, un eslabón roto en la prisión emocional en la que me mantenía encerrada. Añadimos cláusulas de protección financiera, definimos la división de bienes con base en lo que él mismo había firmado, e incluso incluimos una sección de sucesiones, garantizando que, incluso si algo me sucediera, todo iría a parar al bebé. Mientras escribía, miré la pantalla con lágrimas en los ojos, pero sin lágrimas. No era tristeza. Era alivio. Era justicia. Era la certeza de que ya no sería esa mujer que escuchaba insultos ocultos tras halagos, que se disculpaba por cocer demasiado el arroz o por comprar un vestido en rebajas. Renata me entregó el contrato final con el mismo cuidado con el que entrega un testamento. Aquí está. Lo firmó sin presiones, con testigos presentes, con la mente nublada, sí, pero consciente. El documento está fechado, escaneado y autenticado. Se acabó la manipulación. También hizo copias. Una digital, otra impresa. Las guardamos en diferentes lugares. Si intenta engañarte, desafiarte, cambiar la narrativa, ya ganaste. Era la primera vez que oía eso, ya ganaste. Sonreí. No una gran sonrisa de película, pero una pequeña sonrisa, llena de dolor y esperanza. Esa noche, llegué a casa y encontré a Ricardo despatarrado en el sofá, con los pies sobre la mesa de centro y el móvil abierto hablando con Marcelo. Esa inversión en el hotel no dará ningún rendimiento, pero al menos ayudará a esconder el dinero de la cuenta conjunta. Leí esa frase y lo comprendí, creía estar jugando al ajedrez con un niño. Lo que no sabía es que yo ya estaba jugando a otra partida. Preparé la cena. Lasaña, su favorita. Sonreí cuando me la elogió. Te sientes un poco más ligera últimamente, Laura, dijo con una sonrisa llena de falsa ternura. Negué con la cabeza y dije, quizás aprendí a no molestar a nadie. Esa noche, antes de acostarme, puse el contrato debajo del colchón, del lado que él nunca tocaba. Empecé a escribir en una libreta sencilla, escondida en el cajón de mi tocador. Lo anoté todo. Horas, mensajes, olores. Era un diario de supervivencia. Y cuando encontré el primer recibo del hotel con 2 copas de vino y fresas con nata montada, el día de San Valentín, el mismo día que dijo que viajaba por trabajo, no lloré. Lo guardé, lo fotografié, lo archivé. Poco a poco, cada detalle encajó, las transferencias no declaradas, los retiros de efectivo sin explicación, los mensajes borrados del celular, los gastos que no coincidían con los estados de cuenta conjuntos. Dijo que quería emprender un negocio conmigo, pero solo quería usar mi nombre, mi paciencia y mi silencio como capital. No quería un socio. Quería una figura decorativa, alguien que firmara los papeles sin leerlos, que sonriera en las fotos y no preguntara dónde estaban las ganancias de la empresa. Pero lo leí. Todo. Un mes antes de Navidad,
Hice la última copia de seguridad de todo lo que necesitaba. Fotos, documentos, vídeos. Los guardé en 3 sitios diferentes. Y compré una carpeta de cuero negra. Bonita, elegante y discreta. Dentro, guardé el contrato finalizado, actualizado con la ayuda de Renata. Fue mi regalo para él. En el fondo, sabía que no creía que tuviera el coraje. Creía conocerme. Que era débil, sumisa, predecible. Pero olvidaba que hasta las flores más frágiles sobreviven a las tormentas cuando tienen raíces profundas. Al día siguiente, estábamos en una barbacoa con amigos. Marcelo, riendo entre dientes amarillentos por la cerveza, le susurró a Ricardo al oído: se va a desmoronar. Va a suplicar. Ya verás. Lo oí. Otra vez. Y en ese momento, mientras preparaba una bandeja de fresas cortadas en espiral, lo supe con certeza: el cuchillo estaba afilado. Y en Navidad, sería él quien sangraría. Después de la barbacoa, donde volví a sentir la certeza de que era débil, predecible, fácil de destruir, algo dentro de mí se apagó. Pero al mismo tiempo, algo mucho más grande se encendió. No era ira. No era miedo. Era una especie de concentración que nunca antes había experimentado. Me volví invisible para él. Y por eso, finalmente, peligrosa. La invisibilidad no llegó de la noche a la mañana. Se construyó en silencio. Dejé de discutir, de reaccionar, de corregir. Empecé a sonreír cuando se burlaba de mí en público, empecé a reírme en voz baja con chistes sobre cómo mi esposa gasta todo en su tarjeta de crédito, pero no sabe usar la aplicación del banco. Me convertí en la imagen perfecta de una esposa domesticada, y él me creyó. Me creyó tanto que dejó de prestarme atención. Dejó de esconder su celular, empezó a hablar en voz alta por teléfono y dejaba recibos esparcidos por la casa. Llegaba tarde a casa, diciendo que había ido a hacer ejercicio, pero el perfume era nuevo, no nuestro. La cuenta conjunta seguía activa, pero ahora era él el único que movía el dinero. Los extractos llegaban con gastos que yo no hacía: restaurantes caros, hoteles de lujo, retiros frecuentes de efectivo. Lo leí todo. Lo revisé todo. Lo guardé todo. Incluso anoté los nombres de los hoteles y los comparé con las fechas de las reuniones y los eventos de la empresa. Los detalles empezaron a encajar como un rompecabezas financiero y emocional. Y lo más cruel de todo fue que lo hizo con la confianza de quien creía que nunca lo cuestionarían. Compré una agenda sencilla, de esas que se encuentran en la papelería de la esquina. Cada día tenía una marca, una X roja por cada noche que llegaba sin dar explicaciones. Un círculo para los mensajes borrados. Un triángulo para los gastos sospechosos. Un signo de exclamación por cada mentira que podía demostrar. Para cualquiera que la viera, era una agenda normal y corriente. Pero para mí, era un diario de guerra. También empecé a grabar conversaciones. No todas, solo las que importaban. Cuando hablaba de transferencias bancarias al extranjero, cuando se burlaba de mí en las llamadas con Marcelo, cuando decía: después de la separación, le dejo solo los cubiertos, y ya. Guardé estas grabaciones en una nube cifrada que Renata me había ayudado a configurar. Eran pruebas. Eran munición. Pero más que eso, eran mi cordura. Porque por un tiempo, empecé a dudar de si todo eso era real, de si no estaba exagerando. Pero allí, grabado, estaba el sonido de la verdad. Ricardo pensó que me había rendido. Así que se relajó. Empezó a dejar el teléfono desbloqueado, a salir más a menudo y a hablar demasiado. Una vez fue al gimnasio a las 8 de la noche. 15 minutos después, recibí una alerta de la compañía telefónica en nuestro correo electrónico. La ubicación de su teléfono indicaba un hotel en el centro, el mismo que aparecía en el recibo de fresas y vino que había encontrado semanas antes. Esa noche, preparé stroganoff, su plato favorito. Lo serví con arroz fresco y papas fritas. Entró, sonrió y me dijo: eres la mejor esposa del mundo. Y le devolví la sonrisa, como si no supiera que había pasado la noche con otra. El día siguiente fue aún más simbólico.
Era lunes y dejó su portátil abierto en la cocina. Aproveché la larga ducha que se dio para sincronizar el contenido de su celular con mi disco duro personal. Fotos, conversaciones, capturas de pantalla, transferencias. Era todo lo que necesitaba. Incluso tuve una conversación con Marcelo, quien me dijo, no tiene ni idea. Va a llorar en Navidad, va a ser la mejor escena de mi vida. Y allí, entre risas, emojis y gifs de mujeres llorando, firmó su propia sentencia. No lloré. Ni siquiera por dentro. Sentí una especie de alivio. Una especie de nueva fuerza. Porque ya no se trataba de él. Se trataba de mí. Del bebé que ya llevaba en secreto, que se formaba en silencio mientras yo luchaba por una vida donde no oyera gritos ni creciera con pies de plomo. Ricardo no lo sabía, pero mientras él planeaba destruirme, yo ya planeaba un hogar sin él. Compré una carpeta resistente forrada de tela, donde empecé a organizarlo todo, contratos, impresiones, grabaciones, recibos. Todo tenía una etiqueta, una fecha, una justificación. Renata dijo que estaba más preparada que muchos abogados en casos de herencias. Y no solo estás protegiendo tus bienes, Laura. Estás protegiendo tu historia. Y eso fue todo. Ricardo no vería venir el golpe. Porque ya no veía quién era yo. Veía una sombra, un reflejo de lo que había construido. Pero lo que no sabía, es que yo me estaba reconstruyendo dentro de esa sombra. Cada silencio mío era un paso. Cada sonrisa era un disfraz. Y su plan, entregar los papeles del divorcio en Navidad, sería solo la chispa. La explosión ya estaba lista. 2 semanas antes de Navidad, tuvo uno de esos arrebatos arrogantes. Si alguna vez rompemos, la mitad será mía por derecho. No lo hiciste sola. Y yo respondí, claro, cariño. Todo fue gracias a ti. Sonrió, satisfecho. Pero yo, ya sabía que incluso la empresa, de la que tanto hablaba estaba llena de irregularidades. Que buena parte de su fortuna provenía de inversiones turbias, que jamás declararía en una justa división de bienes. Y que el contrato que firmó, borracho y riendo, ahora tenía fuerza de ley. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té de manzanilla, sintiendo el viento de diciembre en mi pelo, y pensé, me entregará los periódicos con una sonrisa. Pero quien va a hacer historia, soy yo. Cada día me sentía más tranquilo. Más centrado. Era como si mi alma se organizara junto con los documentos. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba estar listo. Y lo estaba, porque se acercaba la Navidad. El aroma a canela y pavo asado inundaba la casa, mezclado con la risa de mi hermana Livia y los brindis animados de la familia de Ricardo. A primera vista, era el retrato perfecto de una Navidad tradicional, de esas que acaban en marcos familiares o publicaciones sonrientes en redes sociales. Pero lo que nadie vio, fue que cada detalle de esa noche había sido cuidadosamente planeado como un juego de mesa. Y en el centro, el rey ya estaba rodeado. El árbol centelleaba con luces tenues, los cubiertos estaban meticulosamente alineados sobre el mantel bordado, los regalos bajo el árbol relucían con papel metálico. Y entre ellos, estaba el mío. Un paquete dorado, discreto, pero con el peso de una voluntad. Ricardo caminaba por la casa como si fuera el dueño del mundo. Llevaba el suéter que le había regalado la Navidad anterior, un suéter color vino con un reno bordado en el pecho, y tenía esa amplia sonrisa que mostraba cuando creía que iba ganando. Me miró un par de veces con esa falsa confianza que demostraba al cerrar algún trato turbio, o cuando hablaba de la empresa como si fuera un imperio, aunque sabía que las deudas crecían. Que el extracto bancario estaba cada vez más en números rojos. Pero fingía. Como siempre. La conversación en la sala giraba en torno a viajes, inversiones y planes de jubilación. Su padre hablaba de cambiar su apartamento en la playa por un terreno más grande en el campo. Es un buen momento para invertir, los tipos de interés están bajando, decía. Ricardo respondía con orgullo, con la riqueza que estoy acumulando, la herencia está prácticamente garantizada. Y yo simplemente escuchaba, mientras servía vino con mano firme. Riqueza, inversiones, herencia, todas las palabras que usaba con la seguridad de quien se creía ajeno a las consecuencias.
poco sabía yo que la herencia que intentaba ocultar era precisamente lo que me liberaría. Marcelo, su mejor amigo, ya estaba un poco drogado y susurraba cerca de la cocina. Va a llorar. Se va a desmoronar. Va a suplicar. Ya he visto esta película. La oí. Siempre la oía. Pero ahora, yo estaba a cargo de la última escena. Nos sentamos a la mesa. Las velas encendidas proyectaban delicadas sombras en las paredes, creando una atmósfera de falsa intimidad. Ricardo se levantó para cortar el pavó. Estaba demasiado emocionado. Habló en voz alta, se rió más de lo habitual e hizo comentarios que solo yo pude leer entre líneas. La mejor Navidad de mi vida está empezando ahora, dijo, mientras levantaba el cuchillo. Sonreí. Porque sí, realmente estaba empezando. Después de cenar, mientras todos seguían disfrutando del vino caliente que Livia preparaba todos los años, Ricardo sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Chocó la copa con el tenedor y se hizo el silencio en la mesa. Antes del postre, quiero hacerle un regalo especial a mi querida esposa. Su voz resumaba dulce sarcasmo, como si fuera parte de una obra ensayada. Se acercó y me puso el sobre delante con una sonrisa triunfal. Feliz Navidad, Laura. La mesa se quedó en silencio. Todos esperaban alguna declaración romántica, quizás una joya, una carta conmovedora. Pero yo ya lo sabía. Lo sabía desde hacía semanas. Abrí el sobre con calma. Allí estaba, la demanda de divorcio. Ya firmada. Ya archivada. Incluso había subrayado un pasaje, como si quisiera presumir. El aire en la sala se volvió denso. Se oyeron algunas risitas nerviosas desde los rincones. Livia me miró con los ojos muy abiertos, con la copa suspendida en el aire. Sonreí. Firmé el documento con un bolígrafo plateado que saqué de mi bolso. Sin dudarlo. Sin temblar. Lo firmé con la gracia de quien acaba de cerrar un acuerdo comercial. Lo firmé como si estuviera saldando una vieja deuda y finalmente saldando el balance emocional. Listo, dije. Y devolví el sobre. Su rostro era como ver un castillo derrumbarse en silencio. No esperaba eso. Esperaba desesperación. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Pero yo estaba tranquilo. Preparado. Y había más. Saqué el regalo dorado de debajo de la mesa y lo puse delante de él. Ahora me toca a mí. Ricardo abrió el paquete, aún intentando mantener la compostura, pero sus dedos ya estaban tensos. Dentro había una carpeta de cuero. Al abrirla, leyó la primera línea y palideció. Era el contrato. La famosa servilleta, ahora convertida en documento legal, certificada ante notario, reforzada por Renata, con cláusulas de protección, fechas y una firma legítima. Una bomba legal envuelta con elegancia. Se puso pálido. Marcelo se inclinó para mirar, pero no dijo nada. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz casi quebrada. ¿Qué es lo que firmaste sin leerlo? Ahora es legal. Y está registrado. Y sí, se presentó antes de que intentaras el divorcio. Eso hace que el contrato sea totalmente vinculante. Sonreí. Me regalaste esto el año pasado. Solo te lo devuelvo. Tartamudeó. Pero lo firmé borracho. Lo firmó solo. Sin coacción. Con testigos presentes. Renata tiene todo archivado. Y lo más importante. No busco tu fortuna. Solo quiero mi parte justa. La parte que intentaste ocultar en los extractos de la empresa, en las cuentas fantasma, en los retiros de efectivo. La mesa estaba en silencio. Nadie respiraba. Solo se oía el crepitar de las velas que ardían lentamente. Y hay una cosa más, dije con calma. Saqué un sobre pequeño de mi bolso. Dentro había una imagen en blanco y negro. Una ecografía. Se la puse delante. Vas a ser padre. 8 semanas. Y sí, la custodia está protegida. Ya hay una cláusula en el contrato. Ricardo miró la foto, luego a mí.
por un instante, sonrió. Pero cuando la realidad lo golpeó, lo de la pensión, la división de fondos, la custodia, la sonrisa se desvaneció. Tú planeaste todo esto, murmuró. No, Ricardo. Yo lo preparé. Tú fuiste quien apostó a que lloraría, a que rogaría, a que me arrodillaría. Y mírame ahora. Quedó paralizado. El sonido del tenedor de Camila al golpear el plato resonó como un trueno. Me puse de pie. Mañana cambiaré las cerraduras. Tus papeles están en la cómoda. Y, por favor, no olvides traer también el acuerdo de custodia compartida. Tendremos que hablarlo con el abogado. Nadie dijo nada. Lidia me tomó la mano por debajo de la mesa. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de orgullo. Y Ricardo se quedó allí, en silencio. El hombre que había apostado por mi dolor, ahora cosechaba los frutos de su propia arrogancia. A la mañana siguiente, la casa parecía más grande. Más vacía, sí, pero en el buen sentido. El silencio ya no me oprimía. Me abrazaba. Era como si cada pared hubiera suspirado, como si hasta el suelo sintiera que se le había quitado un peso de encima. Ricardo se había ido sin decir palabra, llevándose solo lo que podía cargar. Ni siquiera se despidió. Ni siquiera intentó discutir. Simplemente se fue. Quizás porque, en el fondo, sabía que no había lugar para más mentiras en esa casa. Bajé las escaleras, todavía descalza, sintiendo el frío del suelo en mis talones. La mesa seguía allí, con los cubiertos usados y las servilletas arrugadas, como testigos mudos de la noche anterior. Tomé la carpeta de cuero donde reposaba el contrato y la guardé en el armario con una calma que me sorprendió. Todo estaba hecho. La justicia ya no era una idea lejana, ni un sueño de valentía. Era un documento firmado y registrado, con sello y testigo. Era el fin del chantaje, el fin de la deuda emocional que había arrastrado durante años sin darme cuenta. Llamé al cerrajero a las 9 de la mañana. ¿Es una cerradura estándar o de emergencia, señora?, preguntó. Respiré hondo y miré la puerta por la que tantas veces había esperado que Ricardo entrara gritando mi nombre o tirando las llaves al aparador con desprecio. Estándar, respondí, pero hágalo lo más rápido posible. Llegó a última hora de la tarde, un caballero de voz tranquila y manos firmes. Ni siquiera me preguntó por qué quería cambiar la cerradura. Simplemente aceptó las llaves viejas cuando se las entregué con una sonrisa. Asegúrate de que ninguna de estas funcione. Asintió. Lo hizo en silencio, y cuando se fue, me quedé con la llave nueva en la palma de la mano, como si fuera una parte nueva de mí. Era pequeña, de metal plateado, pero pesaba como una medalla. Era lo primero que realmente poseía, solo para mí, en muchos años. Subí a la habitación que había sido nuestra durante tanto tiempo, o mejor dicho, suya. Su aroma seguía en las almohadas, en el armario, en el baño. Era un perfume frío y caro, pero ahora me daba náuseas. Abrí las ventanas y dejé entrar el viento de diciembre como si invitara a la libertad. Cambié las sábanas, quité la colcha que le gustaba, tiré las fundas de las almohadas al cesto de la ropa sucia y abrí la caja de velas que había guardado desde que dijo que el olor le daba dolor de cabeza. Encendí 3, de sándalo y de lavanda. Perfumé la habitación con el aroma de mi paz. Esa noche fue la primera vez que dormí en el centro de la cama, estirando los brazos, sin miedo a ocupar demasiado espacio. No soñé con nada. Y esto, después de años de pesadillas de abandono y humillación, fue un regalo. En los días siguientes, el mundo pareció reorganizarse lentamente. Empezaron a llegar cartas a nombre de Ricardo con sellos rojos: urgente, vencido, deuda vencida. Una de ellas era de un banco. Al parecer, no estaba pagando el préstamo del coche que decía haber pagado. Las apilé cuidadosamente cerca de la puerta. No abrí ninguna. Ya no eran mías. Ni la deuda ni la vergüenza. Renata me llamó 2 días después. Su abogado lo confirmó. Ricardo perdió el 70% de sus bienes de mutuo acuerdo. Su voz tenía un dejo de euforia. La casa es tuya, Laura.
La pensión alimenticia está registrada. Y con la llegada del bebé, tendrá que negociar cada centavo. El juez consideró tu documentación impecable. Lo callaste con pruebas. No a gritos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No por venganza, sino por dignidad. Después de tantos años haciéndome creer que no sabía nada, que sin él estaría perdida, ahora tenía que pedirle permiso incluso para acceder a la cuenta de ahorros de su hija. Empecé a decorar la habitación del bebé. Pinté las paredes de un amarillo suave, colgué delicadas guirnaldas de luces alrededor de las ventanas y puse una alfombra mullida en el suelo. Compré muebles sencillos, la mayoría de segunda mano, pero cada pieza tenía mi toque personal. Barnicé la cómoda con mis propias manos, elegí un móvil con estrellas doradas y colgué un pequeño cuadro en la pared con la frase: "Eres deseado, esperado, amado". Bianca, mi prima, llegó poco después, con 2 maletas y un bol de magdalenas de lavanda. No voy a dejar que pases por esto sola. Y además, necesitas que alguien te impida comer pepinillos con helado. Nos reímos. Por primera vez en mucho tiempo, nos reímos de verdad. Se apoderó de la habitación de invitados como si ya viviera allí. Sus calcetines esparcidos por la casa, su ordenador sobre la mesa de la cocina, su abrazo suave, todo devolvió la vida a ese lugar que había estado lleno de tensión. A veces miraba en el armario y aún veía sombras de él. Pero ya no me dolían. Solo eran rastros. Como polvo que limpiamos lentamente. Empecé a caminar por la mañana. Llevaba una sudadera holgada y unas zapatillas viejas, pero cada paso era mío. El sol me daba en la cara y pensé, esta paz, esta calle, esta libertad de respirar sin mirar a los lados, esto vale más que cualquier fortuna. Una tarde, me encontré con Ricardo al salir de un banco. Llevaba traje, pero estaba sin afeitar, con los ojos hundidos y expresión cansada. Me vio, dudó, pero no dijo nada. No sabía qué decir. Quizás ni siquiera pudo decirlo. Pasé junto a él con un leve saludo. Y seguí caminando. Esa noche, mientras cortaba duraznos para hacer una tarta, sentí un movimiento diferente en el vientre. Una ligera presión. Un suave baile. Instintivamente, metí la mano y lo sentí, era el bebé. Una patadita. Una vida que decía, estoy aquí. Y en ese momento, lloré. No de dolor, sino de gratitud. Porque por primera vez en mucho tiempo, supe que mi hijo y yo estábamos a salvo. Y que todo lo que él conocería sería diferente a lo que yo había experimentado. Sin gritos, sin miedo, sin control oculto tras promesas. Los días pasaban como hojas al viento, y cada mañana parecía diferente. Más luminosa. Más mía. La casa, antes silenciosa por el miedo, ahora lo era por la paz. La diferencia era sutil, pero inmensa. Ya no había tensión en las paredes ni en el subtexto de las conversaciones. Podía cantar suavemente mientras limpiaba la cocina, dejar correr el agua del baño lentamente, encender velas al caer la tarde y leerle en voz alta al bebé que crecía en mi interior. Ya no vivía bajo la sombra de la aprobación de nadie. Y eso no tenía precio. Ricardo empezó a desaparecer poco a poco. Primero de mi rutina. Luego de las noticias. Nuestros amigos en común guardaron silencio, algunos fingieron neutralidad, otros enviaron mensajes tímidos llenos de no quiero tomar partido, pero... Y luego, solo quedó el eco de lo que él intentó ser. Renata me llamó un viernes por la mañana. Su voz sonreía disimuladamente. No te lo vas a creer. El abogado de Ricardo me contactó. Suspiré, esperando ya otro intento de regateo. Pide plazos. Dijo que no puede pagar la pensión completa de una vez. La empresa está, ¿qué dijo? En proceso de reestructuración. O sea, que está en quiebra. Cerré los ojos y dejé que el silencio hablara por mí durante unos segundos. Así que tendrá que aprender a vivir con lo que queda, como él esperaba que yo haría, ¿no? Rió Renata. Exactamente. Su mundo se desmoronaba. Y no por mi culpa, sino por sus decisiones.
Esas inversiones turbias que hacía en secreto, los retiros de efectivo para intentar ocultar su rastro financiero, las tarjetas de crédito ocultas, ahora todo estaba al descubierto. Sus deudas salieron a la luz, los bancos empezaron a cobrarle, la imagen que se había forjado en la oficina como un hombre exitoso empezó a resquebrajarse. Sus propios compañeros de trabajo empezaron a distanciarse. Marcelo, su mejor amigo, dejó de hacer bromas en las reuniones. Ese ambiente de macho alfa desapareció en el incómodo silencio de los pasillos. Me enteré por Lidia que Ricardo empezó a salir temprano del trabajo, que empezó a evitar el café con sus compañeros y que había perdido su carácter intocable. Un día, ella comentó, su mirada ha cambiado. Parece un hombre perdido. Un perro sin dueño. No dije nada. Porque ya no se trataba de él. Recibí un ramo de flores en casa, peonías, mis favoritas. Sin remitente. Solo una nota con 2 palabras, superviviente. Por fin. Sonreí para mis adentros. Reconocí la letra. Clara, su antigua asistente. La misma que me había mirado con lástima en las fiestas de la empresa. La misma que probablemente también había sufrido el mismo sarcasmo velado. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Bianca se rió cuando comenté sobre los ecos de la justicia que me llegaban sin que yo tuviera que mover un dedo. Y ganaste de maravilla, Laura. Sin gritos, sin portazos. Solo con elegancia y un expediente organizado por fecha. Lo dijo envuelta en una manta, con el portátil en el regazo, trabajando mientras el aroma a pastel de manzana inundaba la casa. Respondí con una sonrisa tímida. Porque ya no se trataba de ganar. Se trataba de reconstruir. De empezar de cero, pero con dignidad. De transformar una casa marcada por el control emocional en un hogar con aroma a lavanda, música suave y risas espontáneas. Una noche, subí al ático. Necesitaba una caja de ropa vieja, pero encontré algo que ni siquiera recordaba que existía. Nuestra caja de fotos de boda. Estaba atada con una cinta roja, polvorienta, casi olvidada entre libros viejos y recuerdos que ya no tenían sentido. Llevé la caja a la sala. Me senté en la alfombra y la abrí sin prisa. Las fotos estaban allí. Sonreía con los ojos brillantes, y él tenía esa mirada de quien cree tener el mundo en sus manos. Recordar la promesa que hicimos dolió. Pero dolió menos de lo que imaginaba. Era como ver otra vida. Otra mujer. Otra historia. Separé cada foto en sobres diferentes. Con calma, les puse la etiqueta, pasado. Y las metí en una bolsa. Al día siguiente, llevé todo a un centro de donaciones y lo dejé allí, con la misma facilidad con la que se quita un peso de encima. Salí de allí y fui a una papelería. Compré un cuaderno de cuero con páginas gruesas y limpias. Escribí en la primera página, planes que son solo míos. Fue el comienzo de una nueva historia. La habitación del bebé estaba casi lista. Camila trajo algo de ropa, Livia donó la cuna que usaba con su hijo. Decoré cada rincón con detalles que me hicieron sonreír, luces tenues, peluches, frases de amor pegadas en la pared. Coloqué un sillón cerca de la ventana. Y allí, esa tarde, mientras tomaba té de hibisco y acariciaba mi pancita en crecimiento, sentí de nuevo esa suave patadita. Un silencioso recordatorio, lo lograste. La semana siguiente, me encontré con Ricardo por casualidad. Salía de un registro civil, con aspecto cansado, hablando por teléfono. No me vio. O fingió no verme. Me quedé quieto unos segundos. Lo miré desde lejos. Era un hombre común y corriente ahora. Sin brillo, sin arrogancia. Un hombre que se enfrentaba a su propia realidad. Renata me envió una captura de pantalla ese mismo día. Su nombre había desaparecido del boletín trimestral de la empresa. Ni una sola mención. Ningún foco de atención. Lo borraron como si nunca hubiera sido relevante. Respondí con un simple emoji. Un pulgar hacia arriba. Luego preparé té. Y observé cómo el viento bailaba con las cortinas de la sala. Allí, entre el té y el canto de los pájaros en la ventana,
comprendí que mi venganza era no verlo derrumbarse jamás. Mi victoria era sentirme completo de nuevo. La justicia a veces viene en forma de facturas cobradas, en cuentas que no se cierran, en nombres tachados de los boletines. Pero para mí, la mayor justicia fue sentir el mundo en paz. Mi pecho ligero. Mi casa llena de vida. La primera Navidad después de la tormenta llegó sin fanfarrias. No había mesa elegante, ni cubiertos relucientes, ni expectativas agobiantes. La decoración era sencilla, un arbolito, luces blancas que parpadeaban lentamente y un toque de canela proveniente del pastel de manzana horneándose. Pero lo más importante estaba allí, a mi lado, roncando suavemente en su cuna nueva, con la carita sonrojada y los ojos cerrados en paz. Mi hija. Nació 2 semanas antes de lo previsto, en un parto tranquilo, rodeada de mujeres que me aman. Bianca estuvo conmigo todo el tiempo. Renata llegó en plena noche con chocolate caliente y una lista de chistes malos para distraerme del dolor. Livia me tomó de la mano como quien detiene el tiempo. Y cuando nació, lloré. Pero no como él apostaba. Lloré por amor. Lloré porque me vi allí, en ese ser pequeño y fuerte, de ojos atentos y boca serena. Lloré porque, por primera vez, no le temía al futuro. Llamé a mi hija Ope. Porque eso representaba la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. De criar a alguien sin gritos a través de las paredes, sin silencios pesados en los pasillos, sin miedo al oír pasos en las escaleras. Crecería en un hogar donde familia no significaba control, sino cuidado. Donde cuenta conjunta significaba sociedad, no una trampa. Donde los bienes más valiosos serían los afectos genuinos, no bienes raíces ocultos en testamentos. A esa cena, Lidia llevó a su hijo pequeño, quien tiraba puré de papas al suelo y gritaba «oh», como si fuera un truco de magia. Bianca intentó, sin éxito, preparar una salsa vegana y terminó sirviendo solo ensalada. Renata apareció inesperadamente con un nuevo novio, el primero desde su divorcio. La casa estaba llena, iluminada y cálida. Me sentí diferente. Más plena. Sonreí con el cuerpo, con la mirada. Con el alma. No ensayé las respuestas, no sopesé mis palabras antes de hablar. No necesité calcular si un cumplido mío se convertiría luego en una crítica disfrazada. Era libre. Y no necesitaba millones en mi cuenta bancaria para sentir eso. Mi mayor activo ahora era la paz que vivía bajo el techo de mi casa. Los ahorros que hice con esmero para el futuro de mi hija. La libertad de usar mi tarjeta de crédito sin tener que justificar la compra de otro jabón. La confianza de abrir mi extracto bancario y ver solo lo que decidí construir. Cada detalle de mi vida ahora me pertenecía. Esa noche, después de cenar, me senté en el sofá con mi hija en brazos. El fuego de la chimenea proyectaba suaves sombras en las paredes y la mecí lentamente, tarareando una vieja canción que mi madre solía cantar. Su respiración era cálida y rítmica, y me recordó todo lo que había enfrentado hasta entonces. Ella se movió, sus deditos se cerraron alrededor del mío. Y susurré suavemente, solo para que ella oyera, dijo que no sería nada sin él. Pero mírate. Míranos. No respondió, por supuesto. Pero se acurrucó junto a mí como si reconociera su lugar. Sonreí. Porque su respuesta era la existencia misma. Era el hecho de que estábamos allí, completos, sin pedir permiso para respirar. Meses después, una tarde cualquiera, lo vi. Ricardo. Estaba haciendo fila en un cajero automático, encorvado, con el celular pegado a la oreja. Parecía nervioso, gesticulando. Quizás discutía con el banco, quizás intentaba resolver otro problema financiero que decía no haber tenido. Me vio. Nos miramos fijamente 2 segundos. Y eso fue todo. Apartó la mirada. Y seguí caminando. Sin acelerar el paso. Sin girar la cabeza. Sin sentirme pesado. Renata me envió una captura de pantalla una semana después. Su nombre había desaparecido de la lista de socios de la empresa. Se fue discretamente. Nadie comentó nada, escribió. Y, debajo, añadió,
quienes se esfuerzan demasiado por controlar el mundo, acaban perdiendo incluso su propio nombre. Reaccioné con un corazón. Luego cerré el teléfono, me preparé un café con leche y fui a jugar con mi hija en la alfombra de la sala. Ella ya sonreía, intentaba estabilizar las piernas y chillaba al ver las luces parpadear. Estaba llena de vida. Llena de mí. Pasó el tiempo. La vida se reorganizó en pequeños rituales. Música suave por las mañanas, risas con Bianca en la cocina, visitas de Renata con pasteles improvisados y consejos inesperados. Creé un grupo de lectura con mujeres del barrio. Escribía en mi diario todos los días. Empecé a pintar. Cosas sencillas. Pero cada una de ellas, un paso adelante. Ya no quería venganza. No quería que sufriera. Solo quería que no me recordara. Quería que mi nombre, mi historia, mi identidad, se liberaran de la sombra que él intentaba proyectar. Y así fue. Poco a poco, así fue. En la última página de mi diario, escribí algo que quiero que mi hija lea algún día. Oirás a la gente decir que no puedes hacerlo, que no vale la pena. Oirás que el amor duele, que el silencio es mejor que el conflicto. No lo creas. El amor que es amor construye. Y el silencio que vale la pena, es lo que viene después de la paz. La historia que empezó con una apuesta cruel, con una mujer silenciosa e invisible, terminó con una mujer íntegra, serena y dueña de sí misma. No porque todo saliera bien, sino porque tuvo el coraje de partir cuando nadie veía salida. Porque convirtió una servilleta en un contrato. Un insulto en evidencia. El dolor en libertad. Y si has llegado hasta aquí, espero que te quedes con esto: no necesitas permiso para ser feliz. No necesitas la aprobación de nadie para levantarte. Y si alguien te ha dicho alguna vez que eres débil, es porque le da miedo que descubras lo fuerte que eres. Soy Laura. Y él dijo que no sería nada sin él. Pero hoy lo soy todo. Y solo soy mía.